El retiro del 10% de nuestros fondos de pensión y los bonos dispuestos por el gobierno para paliar las secuelas económicas de esta crisis sanitaria son parte de los ejes y de los temas centrales que abordamos a continuación. Gracias por haber venido. Bienvenidos. Aquí comienza Quintero Responde. Hola a todas y a todos, vecinos y vecinas, gracias por recibirnos a esta hora en sus hogares o en el lugar en donde se encuentre. Obviamente esperamos que muy bien, claro está. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Quintero Responde. En esta oportunidad, y tal cual lo habíamos anunciado en el desarrollo de la semana anterior, nos acompaña el abogado de la oficina, lo escribí porque claramente el título es extenso, pero lo merita, ¿no? Abogado de la Oficina de Atención de Víctimas del Delito de la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Quintero, don Patricio Alanier. Patricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, gracias por haberme invitado, gracias al alcalde, don Mauricio Carrasco, también por permitir esta instancia de poder dar un servicio a la comunidad. Así es, un servicio además muy demandado durante esta semana. Tenemos preguntas que de inmediato quiero que vayamos a revisar y que precisamente la gente, usted, amigo, amiga, nos realizó a nuestro fanpage. ¿Qué te parece, Patricio? Súper. Manos a la obra, veamos qué es lo que nos ha preguntado la gente. Alejandro Gas Vargas nos pregunta, ¿cuántos días tienen los afiliados para solicitar el retiro del 10%, que era el gran tema, ¿no? Claro, suponiendo que el retiro del 10%. Exactamente. ¿La ley contempla una fecha de inicio y de término para este derecho a retiro? Ya, perfecto. Mira, el retiro del 10%, primero partí con un contexto introductorio. Vamos, por supuesto. Porque hay dos cosas que están súper vinculadas, ¿ya? En primer lugar, es la ley que establece el retiro del 10%, está en el fondo estableciendo una norma transitoria en la Constitución. Perfecto. Entonces esto lo linkeamos mucho con el tema de los derechos constitucionales y del plebiscito que va a existir a fin de año en octubre, entendiendo que no es una ley así nomás, ¿ya? Okay. Sino que es una norma transitoria a la Constitución Política de la República, que habilita en el fondo para que las personas puedan hacer uso del retiro. Pasando a la pregunta, la ley se señala que son 365 días, un año en el fondo, y la vigencia es claramente desde que se haya publicado la norma, ya está vigente. Las personas tienen 365 días para hacer la solicitud del retiro del 10%. Se hace obviamente directamente en las AFP, especialmente, y ojalá que la gente lo haga a través en línea, entendiendo que existan los recursos y la disposición, etcétera, etcétera. Y una vez llenado el formulario, las personas van a recibir una confirmación vía correo electrónico de que su trámite está realizado, y ahí se abren las opciones en el fondo de cómo va a operar en el fondo el pago de este 10% de los fondos de capitalización de las personas. Claramente, y al contrario de lo que comúnmente decimos de nosotros los chilenos, un trámite que no dejamos para última hora. El tráfico en Internet ha superado la historia en el fondo desde que en nuestro país comenzó a navegar a través del sistema digital. Exactamente. Bueno, obviamente las personas que tengan a lo mejor un problema de conexión, esperar un tiempo, que tengan por seguro de que tienen 365 días para hacerlo, independiente de la necesidad y el apremio de obtener lo más pronto posible la cantidad de lucas que se van a poder retirar. Claro. ¿Ya? Pero más allá de eso, el plazo igual es largo. Lo que sí tienen que tener claro que es una única vez. Perfecto. Ese es un retiro que se puede hacer solamente una vez. Una vez. Exacto. Bien. Muy importante para quienes tengan alguna duda al respecto. Patricio, vamos de inmediato con la segunda pregunta que tenemos para el día de hoy, siempre en el ámbito y en el contexto de este retiro del 10% de las AFP. Rodrigo nomás nos pregunta, ¿qué sucede si ya me inscribí y la AFP aún no me envía el correo? ¿El dinero lo recibiré después del 13 de agosto? Ya, claro, lo que pasa es que ahí se están suponiendo cosas. A ver, vamos a los supuestos. Se entiende que obviamente esto no se va a pagar en un único monto, sino que se paga en dos tandas, y ¿cierto?, con máximo y mínimo de los montos respectivos. Ya, si la AFP no le ha respondido, yo sugeriría en una primera instancia, antes de realizar cualquier tipo de acción, primero tomar contacto con la AFP. Ya, vía los canales formales que tenga la AFP para tomar contacto. Hoy en día está funcionando muy bien el Twitter de las empresas. Ya, Qué buen dato. Sí, las empresas tienen un Twitter en donde tú puedes en el fondo enviarle un DM o un mensaje directo, que es la traducción,
y con ese mensaje directo en el fondo hacer la pregunta respectiva acerca de la solicitud que uno realizó. Perfecto. ¿Ya? Otra cosa que también les sugiero a las personas es que cuando, si es que no han hecho el trámite y van a realizar el trámite, se fijen en el certificado que entrega la dirección web, ¿ya? Para saber a lo mejor si esa página a la cual te estás metiendo es una fraudulenta o no. Interesante. Si tú analizas el certificado web, te va a salir que ese certificado es seguro y lo más probable es que te aparezca un victo o te diga que está certificado, que está encriptado, y así vas a tener plena certeza de que la página que estás accediendo es una página, en el fondo, oficial de la AFP a la cual tú perteneces. Que ha sido un tema, Patricio, además, porque muchas de las AFP comenzaron a generar una suerte como de protecciones a través de estas consultas de Internet y el trámite en sí mismo, porque habían algunos temores precisamente lo que tú indicas. Exactamente, o sea, bueno, obviamente más allá de eso se están pidiendo igual datos personales. Tú para hacer el retiro tienes que incorporar tu RUT y tu número de documento. Entonces, claramente tenemos que ser serios con el tráfico de datos que vamos a nosotros a compartir en línea. Pero también existe un deber del ciudadano de también tomar atención en todos los resguardos que las instituciones a nosotros nos aconsejan que tenemos que tomar. No entregar clave, no meterse en páginas fraudulentas, y esas prevenciones las tiene que igual tomar uno. También uno tiene que colaborar para que esto salga bien. Más allá de que obviamente las instituciones también tienen que hacer todo lo que la ley les señala para que uno pueda hacer el retiro que la ley nos establece en favor de todos los ciudadanos. Perfecto. Está tomando nota usted en su casa. Muy importante lo que estamos conversando hasta ahora con Patricio, ¿no? Respecto del retiro del 10% y las necesidades de tomar cierto resguardo claramente, porque estamos viviendo un proceso además que es histórico, no hay precedentes de aquello. Ahora, me faltó una cosa muy importante, que si la vía de mandar un mensaje directo al Twitter de la AFP no funciona, ya sea porque no solucionan tu problema o porque no te contestan, entonces acceder a quien le supervigila, que son las superintendencias. Y en este caso la superintendencia de AFP, uno podría tomar contacto en línea. Me imagino yo que el Estado tiene los canales formales, que puede ser a través de Internet o a través de la llamada telefónica a una mesa central, de tal manera de poder uno establecer ya derechamente, señalar lo que decía la persona en la pregunta. No me han mandado correo de confirmación, la AFP no me responde, entonces ¿quién más la fiscaliza? ¿Dónde está la superintendencia? Cuestión que sí, en Twitter uno pudo evidenciar respecto de dos AFP en particular que tenían problemas de acceso, lentitud en la respuesta, ¿no? Sobre todo la AFP Modelo, que al principio fue la que estuvo más recargada porque la gran mayoría de las personas están en la AFP Modelo. Y la gente ahí sí acudió en este caso a la superintendencia. Y la superintendencia dio y estableció soluciones para esos respectos. Entonces por eso que sí es efectivo que por ley la superintendencia está obligada a interceder y hay soluciones que las pudimos ver y observar. Muy bien, Patricio, vamos a la tercera pregunta del día de hoy. Por favor, pongamos mucha atención. Vamos a ver qué tenemos ahí. Catalina Paz Guevara nos pregunta, ¿cómo puedo hacer cobro de la pensión alimenticia de este 10%? Gran tema. Sí, es un gran tema. Hay que contextualizar. En primer lugar, hay que suponer que se entiende que hay una demanda de pensión de alimentos que ya se sometió a la decisión de un tribunal y que ese tribunal se pronunció acerca de esa solicitud de pensión de alimentos y estableció una sentencia, la cual se encuentra ejecutoriada. Significa que ya no procede ningún recurso contra esa sentencia. Entonces, significa que existe un papá o una mamá, porque la ley no habla solamente de padres, habla de padre, el padre, o sea, los padres en general, padre o madre, dependiendo de las circunstancias, que se encuentra obligado al pago de una pensión de alimentos. Entonces, en ese caso, uno tiene que tener los siguientes antecedentes. Si hablamos del 10%, entonces tenemos que encontrarnos bajo el supuesto de que ese padre o madre no ha pagado la pensión. ¿Cierto? Ya. Entonces, en primer lugar, tenemos una causa en donde se establecieron alimentos. Pero cuando el padre o madre no paga esa pensión de alimentos, nos encontramos frente a un incumplimiento en el pago de la pensión. Así es. Entonces ahí se abre otra causa, que es de cumplimiento. Perfecto. Ya. En esa causa de cumplimiento, entonces yo haría la invitación a aquellas personas que el papá o mamá que está condenado por sentencia a pagar una pensión de alimentos no lo ha hecho y usted no ha realizado el trámite de pedir el cumplimiento, hágalo. Ese es el primer paso, porque el cumplimiento no se abre solo. ¿Ya? El tribunal tiene que tomar noticia de que en el fondo existe un papá o una mamá que no ha pagado la pensión. Perfecto. Se hace el trámite de cumplimiento. ¿Ya? Eso se puede hacer con un abogado particular, se puede hacer con un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, con alguna de las clínicas de las universidades, incluso por trámite fácil, incluso uno lo puede hacer. Uno lo somete a la decisión del tribunal de que no se ha pagado la pensión de alimentos y ahí va a operar algo muy importante, que es la liquidación de cuánto se debe.
ya la liquidación del crédito, porque obviamente han pasado meses o años, muchas veces décadas. Yo he visto deudas de alimentos de décadas, más de 10 años debiendo pensión de alimentos. Y resulta que obviamente es necesario establecer un monto que sea fehaciente, determinado al día de hoy. Actualizado. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahí uno le solicita al tribunal que se liquide el crédito. Liquidándolo, un funcionario del tribunal va a establecer un monto. Y una vez que se establezca ese monto, al tribunal hay que solicitarle la retención del 10% y que oficien a la AFP a donde pertenezca el papá o la mamá que es deudor, para que en el fondo, habiendo solicitado el trámite de retiro del 10% de los fondos de pensión, se lo retengan. Y de tal manera que eso no ingrese al patrimonio del papá o mamá deudor y ingrese al patrimonio de, en el fondo, la que es la cuenta habilitada para el niño o niña que merece obviamente el pago de su pensión de alimentos. Vamos a volver, Patricio, con este tema en la segunda parte de nuestro programa porque ha sido claramente, incluso mucho más allá que el hecho mismo del retiro del 10%, que tiene que ver con las pensiones, con la morosidad, un tema social que nos ha llevado a un largo debate. De hecho, conversábamos fuera de micrófono esta moción de que aquellos que hemos conocido, que aquellos que deben sumas importantes no van a pedir precisamente... Claramente, porque en el fondo no hay un interés en el fondo de satisfacer ese pago. Pero estamos al pendiente de algún par de informaciones que tienen que ver con que se habla de un retiro obligatorio, precisamente para... una indicación a la ley, sí. Eso lo vamos a conversar en la segunda parte, Patricio. Vámonos de inmediato a la cuarta y última pregunta del día de hoy. Poner mucha atención. María Jesús nos pregunta, ¿de qué se trata el bono de 500.000 pesos para la clase media y de qué manera puedo obtenerlo? Ya. Pues otra instancia que nada que ver con el 10%. Claramente. Se supone, bueno, el gobierno de Chile tiene distintas instancias en el fondo para contribuir a paliar un poco los efectos de esta pandemia, y hablamos en términos monetarios, obviamente económicos, y son ayudas que se establecen en favor de ciertos sectores que se han visto devastados por las consecuencias que ha traído el encierro, el no trabajar, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertos programas que el gobierno ha establecido, uno de ellos le entrega un bono de 500.000 pesos, como que es lo que pregunta la niña en su pregunta, valga la redundancia. Este bono consiste, bueno, ¿cómo obtenerlo? Súper sencillo, tú te metes a la página del Servicio de Impuesto Interno y hay un banner en la misma página, y bueno, hay que lidiar un poco con el tráfico porque la página está un poco caída porque deben ser muchas personas las que están metiéndose, pero hay que tener paciencia. Nos consta. Sí, ya aconsejo meterse entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana y entre las 6 y las 7. Levántese temprano, ponga la alarma y métase, va a ser más entretenido que meterse a las 2 de la tarde. Tome nota en su casa, es importante. Te metes al Servicio de Impuesto Interno, ingresas tu clave única o tu clave del Servicio de Impuesto Interno. Ya, cualquiera de las dos funciona. Clave única también, mira, interesante. Sí, también funciona la clave única. Perfecto. Te metes y va a haber un banner que inmediatamente vas a encontrar que dice si acaso tú eres titular o no del bono de 500 lucas. Okay. Tú metes, pinchas ahí y el Servicio de Impuesto Interno te va a entregar inmediatamente en un pop-up, una página, o sea, una ventana emergente, si acaso tú en el fondo eres titular de poder pedir o no ese bono. ¿Qué requisitos hay que tener? Bueno, a grandes rasgos, haber tenido un promedio de renta el año 2019 sobre los 400.000 pesos y bajo los 2 millones de pesos. ¿Ya? Entonces tú vas a poder acceder a este bono siempre y cuando tu renta haya disminuido en un 30% de ahí en adelante. Okay. Entonces por eso muchos se meten al Servicio de Impuesto Interno y les sale ese mensajito, les dice no calificas para esta ley, bla, bla. Claro, porque según sus antecedentes que tiene el Servicio de Impuesto Interno, o ganaste en menos de 400 lucas promedio, ¿cierto? Sí, claro. O ganando entre 400 y 2 palos, se supone que no tuviste una pérdida del 30%, entonces te van a descalificar al tiro. Hay otros requisitos, pero en realidad, netamente, si tú te metes al banner del Servicio de Impuesto Interno, te va a decir inmediatamente si tú eres titular o no de ese bono de 500.000 pesos. O sea, más allá de tener que lidiar con el tráfico de Internet, el trámite en sí mismo es fácil. Es súper fácil. Después llenas un formulario y después solicitas y listo. O sea, no es tan complicado. Patricio, yo quiero invitarte a ti y a la gente que nos está viendo hasta ahora a que hagamos un poquito más de ejercicio respecto a tomar consideración los pasos que debemos tomar en cuenta, valga la redundancia, para el retiro de este 10%, que es otra cosa que hablamos al principio, ¿no?, de nuestros fondos de pensión. Pongan mucha atención y de vuelta de esto vamos a seguir conversando en la segunda parte. Vamos a entrar de lleno en este gran tema, Patricio, que ha sido el de las pensiones impagas y de cómo hoy día se ha generado tal vez una discusión que fuera de micrófono lo hemos mencionado. Tal vez estamos equivocando el foco y sería muy interesante poder de verdad poner el énfasis en lo necesario. Exacto. Vamos y regresamos.
A partir de este jueves, podrás realizar la solicitud de retiro del 10% de tus ahorros previsionales. Pon atención a los 6 pasos claves que te permitirán estar informado. 1. Realiza este trámite en el sitio web de tu AFP. Solo necesitas tu RUT y el número de serie del carnet de identidad. 2. Cada persona debe elegir si quiere retirar el máximo permitido por ley o un monto inferior de acuerdo a sus necesidades. También debe seleccionar el método de pago. Estas son las formas de pago: cuenta RUT, cuenta de ahorro voluntario, cuenta 2, cuenta bancaria, otras formas habilitadas para pago. 3. La AFP responderá a tu solicitud luego de 3 días hábiles. 4. En un plazo de 10 días hábiles después de tu solicitud, recibirás el primer pago correspondiente al 50% del monto solicitado. 30 días hábiles después, recibirás el segundo por el 50% restante. 5. Para los retiros de 1 millón de pesos o menos, se entregará la totalidad del monto en un solo pago. 6. Recuerda, las AFP no te pedirán documento ni información por redes sociales. Este trámite es personal, gratuito e intransferible. En caso de necesitar más información, ingresa a www.mi10afp.cl. Amigos y amigas, a esta hora entre ustedes y nosotros hacemos esta edición de Quintero Responde del día de hoy. Patricio, ya lo habíamos adelantado, este debate nacional respecto al retiro del 10% de nuestras pensiones y de qué manera podría permitir que aquellas familias que por distintas razones no han podido percibir la pensión alimenticia puedan hacerlo de esta manera. Sí. ¿Ya? Tú ya nos indicabas algo, pero hay un tema de fondo acá que da para mucho, vamos a tratar de sintetizarlo, ¿no? Pero que tiene que ver con el concepto de bueno o mal padre, en definitiva. Correcto. ¿No? Y de qué manera, desde el punto de vista jurídico, tal vez estamos solamente considerando una dimensión del tema, sí, que es el de aquellos que no pagan o han dejado de pagar la pensión alimenticia. Claro. Bueno, obviamente con todo lo reprobable que me pueda parecer que padres no paguen su pensión de alimentos, y por padre entendámoslo bien, ¿eh? La ley no dice que el papá, hombre, es el que tiene que pagar pensión de alimentos. La verdad es que la ley no distingue. O sea, de hecho hay mujeres condenadas a pagar pensión de alimentos que no tienen el cuidado personal de sus hijos, ¿ya? Pero más allá de entrar en la aclaración específica de que la ley no habla de papás, hombres, deudores. No hay distinción de géneros. Claro, no hay una distinción de género en la ley, pero sí coincide en que la gran mayoría de los padres que están obligados al pago de una pensión de alimentos son hombres. Ya, en eso sí tenemos una concordancia y también tenemos nosotros una cifra bastante alta de gente que no paga su pensión de alimentos. Oye, hemos visto conversaciones de WhatsApp y cosas muy coloquiales que... Terrible. Más allá de lo gracioso, terrible. Es terrible. Es terrible. O sea, ¿cómo, hasta qué punto puede llegar el no tener, en el fondo, no representarse la obligación moral que tienes de tener el cuidado de tus hijos? ¿Ya? Porque en realidad esto ni siquiera debería ser una obligación legal. Ya debería ser una cuestión ética, moral, en el fondo, de que tú debes encargarte del cuidado de tus propios hijos, ya, más allá de cualquier otra disquisición. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que aquí existe una metadiscusión y el foco se está solamente centrando en padres que no pagan su pensión de alimentos, cuando en realidad aquí hay un tema más grande que habla de malos padres, ¿ya? De malos padres así lisa y derecha llanamente. Un ejemplo súper en boga y actual, el caso de la niña Ámbar en Villa Alemana que estaba desaparecida. O sea, este tema se inició derechamente porque la niña no vivía con su mamá, por ciertas razones que no vienen al caso especificar hoy en día, pero no vivía con su mamá, no vivía con su papá, vivía con una tía. Y sin embargo la pensión de alimentos la seguía percibiendo la mamá. Y la mamá no vive con la niña y no tenía su cuidado personal, o lo tenía, pero obviamente dentro de un margen legal, pero en los hechos no vivía con ella. Okay. Entonces esta niña mensualmente tenía que ir a la casa de la mamá a pedirle la pensión de alimentos, que el papá le depositaba en la libreta de ahorro a la mamá, abierta especialmente para esos efectos. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que generalmente las personas tienden a propietarizar los derechos que en el fondo son del niño. Qué importante eso. Claro, porque en el fondo cuando el papá, hombre, o la mamá que no tiene el cuidado personal, el padre que no tiene el cuidado personal, siempre dice, yo tengo el derecho de ver a mis niños. Y en teoría sí, pero en realidad legalmente no. Es el derecho del niño de ver al padre con el cual no vive.
es el derecho del niño, no es tuyo, entonces no lo propietarices. Como la pensión de alimentos tampoco es de la persona que tiene el cuidado personal. Tampoco la pensión de alimentos es del padre que tiene el cuidado personal. No, es del niño. Entonces, por ejemplo, en este caso de la niña Ámbar, ¿por qué hacía esa mujer percibiendo la pensión de alimentos, siendo que en los hechos su hija no vivía con ella? Ya, ahí obviamente hay un tema que hay que regularizar, obviamente, pero bueno, estamos enfocando en el ejemplo. Entonces, no proprietaricemos cosas que no son nuestras, como adultos. Los niños son los que tienen derecho a ver al padre con el cual no viven, los niños son los que tienen derecho a percibir una pensión de alimentos, específicamente del padre con el cual tampoco no viven. Y en general también hay otra cosa muy importante, ambos padres deben propender a la manutención de sus hijos. Entonces también ese es un tema muy importante. Son ambos padres los que deben propender a la pensión de alimentos, ambos. Se sobreentiende que obviamente que si yo tengo el cuidado personal de mi hijo, yo proveo un lugar donde vivir, proveo pago, entonces ahí se entiende que se subsume la obligación, ¿cierto? Y el otro padre tiene que proveer entonces a completar el resto, por decirlo de cierta manera, de tal manera que se entienda. Así es. Entonces, pero en general, nosotros podemos hablar de conductas reprobables sin distinción de género. Hay muchas cosas que inciden, por ejemplo, si tenemos padres que no pagan la pensión de alimentos, que es absolutamente reprobable, pero también tenemos papás o mamás que tienen el cuidado personal de sus hijos y que niegan las visitas, por ejemplo. Entonces ahí también tenemos una circunstancia que también es reprobable y que no debiera ser. Desde el ámbito jurídico, Patricio, desde tu perspectiva, ¿somos los chilenos buenos padres en general? En general, bueno, si tenemos un 83% de personas que no pagan la pensión de alimentos, yo diría que desde ese punto de vista no. No. Ya, o sea, ya con ese puro antecedente te podría decir que es negativo. Ahora, desde el otro lado, no significa que yo pagando la manutención sea un buen padre en sí. Exactamente. Porque una cosa es contribuir a la obligación de depositar una cantidad de lucas en una cuenta y otra cosa es que tú tengas las habilidades parentales necesarias para poder educar a un niño. Que eso no es lo mismo. Pero ahí ya nos estamos metiendo en un campo psicológico que no es mi campo. Por supuesto. ¿Cachai? Pero si te lo digo así, por ejemplo, de los informes que yo he podido leer alguna vez en algunos juicios de familia, claramente te podría decir que generalmente los padres, y me voy a incluir, tenemos habilidades parentales descendidas, que merecen tratamiento, que merecen que uno vaya a un psicólogo y uno pueda aprender a vincularse con un niño, que no es fácil, fíjate. Es una pega súper difícil. Es titánica, te enseñan día a día, no es una cosa sencilla, ¿cachai? Simbiótica. Claro, pues entonces si lo vamos a concretizar o resumir en una cuestión tan breve, no, o sea, requiere atención, requiere de muchas habilidades para poder lidiar con un niño que a lo mejor, no sé, por ejemplo, el mío me lleva a la contraria todos los días, por ejemplo. Entonces, claramente uno tiene que tener la habilidad suficiente de que no te llegue de otra manera y no tratarlo como un adulto, sino que tratarlo como un niño. ¿Ya? Entonces, claro, pero eso, claro, es independiente del cariño, pero ahí nos estamos alejando del tema. A lo que yo quiero conceptualizar es que tenemos que enfocarnos mayormente y tratar el tema, más allá de lo mezquino de los tipos que no pagan la pensión de alimentos, enfocarnos al metaproblema. Y el metaproblema es que hay malos padres, sin distinción de género. Hay malos papás. Y yo creo que un buen campo de discusión sería centrarnos exclusivamente en todos los problemas que vienen asociados a ser malos padres. Visitas que no se cumplen, pensiones de alimentos que no se pagan, invenciones de delitos como abusos sexuales, como tocaciones, violaciones, etcétera, etcétera. O sea, tendríamos que entrar en un cúmulo de circunstancias o situaciones que se pueden dar y que pueden afectar irremediablemente en forma psicológica a un niño. ¿Ya? Porque obviamente, imagínate si un padre o madre no puede ver a su hijo debido a una acusación, por ejemplo, de violación. Claro, es entendible que el tribunal inmediatamente dicte una cautelar de alejamiento. Es entendible, obviamente, porque obviamente el juez se tiene que colocar la posición de si es o no verdad. Claramente. Y para eso tienen que haber antecedentes, pero por mientras la persona que está acusada o sindicada de violación, por ejemplo, de abuso sexual, y siendo inocente, por ejemplo, en el hecho, y el resultado es que no ve a su hijo. Y el niño tampoco ve a su papá o mamá, que no tiene el cuidado personal. Sin lugar a dudas es un tema fascinante por la complejidad que tiene, sí. Y ojalá, como tú dices, que a partir de este debate podamos comenzar de verdad a atender esta fenomenología que está ocurriendo en nuestro país y que nos tiene a los papás en una situación no sé,
tal vez de reflexionar un poquito más en lo que estamos haciendo. Sí, claro, o sea, las personas es necesario que también utilicen mucho los canales formales. Ya generalmente se usa mucho la funa, que es otro tema también interesante de tratar. Pero la verdad es que la funa lo único que trae es el boca a boca y generalmente trae mucha información falsa. Las fake news, como les llaman. Así es. Ya la información falsa no ayuda al desarrollo de estos problemas. Yo invito a usar los canales formales. Si efectivamente hay una tocación o efectivamente hay un indicador de que existe un abuso sexual, vaya a la PDI, vaya a Carabineros de Chile. Utilice las denuncias online que tiene el Ministerio Público. No en las redes sociales. Claro, pero no las redes sociales, a eso voy yo. O sea, utilice canales formales, hágalo. ¿Ya? Y ahí empiece a monitorear qué está ocurriendo. Seguramente van a haber personas que lo van a orientar. La Municipalidad de Quintero tiene una oficina de atención de víctimas. ¿Ya? Y obviamente uno propende a orientar a las personas cuando son víctimas de un delito. Así es. Entonces, la invitación, usen los canales formales, utilícenlos y nada, o sea, en materia del ámbito de familia también. Vaya al Tribunal de Familia, utilice la Corporación de Asistencia Judicial, vaya a la OPD, a las clínicas jurídicas, las universidades, pero utilice asesoría, que esa es la invitación. Ahora, si tiene lucas, pague un abogado. Perfecto. Patricio, una vez más, siempre un agrado invitarte y conversar contigo de este tema y de otros, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de atender. Mucho éxito en lo que viene, siempre lo has dicho, hay harto trabajo ahí que hacer Exactamente. Y por supuesto vamos a tener en cualquier momento la posibilidad de volver a invitarte. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, que esté muy bien. Y a ustedes en sus casas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a encontrar la próxima semana con otro tema tal vez importante de atender como sociedad. Para eso estamos. Somos Quintero Responde. Muchas gracias y hasta pronto.